¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran, queridos amigos, queridas amigas de su canal? Tenemos muy buenas noticias para todos ustedes y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado una sorpresa importante para todos los pensionados del bienestar, así como del IMSS y del ISSSTE. Si quieres saber de qué se trata, te invito a que mires el video hasta el final, a que compartas, pero sobre todo nos des a conocer tu punto de vista. Sean ustedes bienvenidos una vez más a su canal. Tengan una excelente tarde, un excelente día o una excelente noche. Gracias, presidente. Por último, saber su opinión acerca de la aprobación en lo general del Fondo de Pensiones del Bienestar por parte de la Cámara de Diputados el día de ayer. Fue muy bueno, muy bueno. Es un asunto para beneficiar a millones de trabajadores. Esa reforma es para corregir un agravio, un daño causado en el periodo neoliberal, porque en el periodo neoliberal, tanto en el gobierno de Zedillo como en el gobierno de Calderón, se modificó la Constitución para que los trabajadores no recibieran completo su sueldo al momento de jubilarse. Para corregir eso es esta ley que aprobaron los diputados. No les gusta. ¿A quién no le gusta la ley? Pues a los que en ese entonces la aprobaron, aprobaron lo de Zedillo y aprobaron lo de Calderón. ¿Y qué cosa fue lo que aprobaron? Se los vuelvo a explicar. Esto para todos los trabajadores, porque estamos hablando como de 26, 28 millones de trabajadores que se van a beneficiar con el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Bien, queridos amigos, queridas amigas, como ustedes saben, durante estos días les hemos estado hablando sobre las reformas de este año 2024 y cómo es que el presidente planea proporcionarles grandes beneficios a todos los pensionados del IMSS y del ISSSTE. En este caso, está muy feliz el presidente porque en la Cámara de Diputados y Senadores se aprobó la creación del Fondo de Ahorro para las Pensiones del Bienestar, el cual, como ya les mencionamos anteriormente, consiste en aportar a aquellos pensionados o jubilados el 100% de su salario que estaban ganando cuando se encontraban activos en sus empresas. Y es que recuerden que varios abuelitos, varias personas que se jubilaron a partir del año 1997 se vieron afectados por la ley de Zedillo y así, en este caso, en el 2007, con la reforma que propuso el presidente Calderón. En este caso les voy a explicar más o menos en qué consiste para que ustedes también tengan un poquito de noción. Con la reforma que propuso el presidente Ernesto Zedillo, se privatizó e individualizó las pensiones. Se incrementaron los años de jubilación pasando de 10 a 25 años de servicio y se redujo la pensión a un 30% del salario. De 1973 a 1997 se tenían las pensiones con sistema solidario. Esto estaba operado por el IMSS. Los trabajadores se podían jubilar después de 10 años de servicio y recibían una pensión del 100% de su salario. En esto se afectaron en el sector del IMSS. En el caso del año del 2007,
con el gobierno de Felipe Calderón, se privatiza e individualiza las pensiones del ISSSTE, se aumenta la jubilación a 25 años de servicio y se reduce la pensión pasando del 100% al 60% en los trabajadores. En el año 2020, el presidente ya había lanzado unas reformas para poder revertir estos daños provocados por estos gobiernos que en vez de beneficiar a los trabajadores, pues afectaron, porque recuerden que en la actualidad con las crisis económicas que existe, la devaluación del peso, pues el dinero que reciben no les sirve mucho para poder subsistir. Entonces, con la reforma del 2020 se aumentaron a 13% las aportaciones patronales a las AFORES. El aumento de la pensión pasó de un 30% a un 60% del salario. La disminución de jubilación pasó a ser a 15 años de servicio y se redujo los cobros de comisiones en los bancos. Para este año 2024, con estas reformas que propone el presidente, se pretende crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar y proporcionar a los pensionados trabajadores hasta el 100% de su salario al momento de jubilarse. Y también se pretende apoyar a todos aquellos abuelitos que se vieron afectados desde el año 1997. Seguimos con más información. Y que no se dejen engañar porque hay una campaña en contra. Están diciendo que nosotros nos vamos a robar las pensiones. Sí, y en otros medios también. Y los conservadores, opositores, corruptos, están queriendo manipular. Le voy a explicar. A ver si tienes por ahí cómo empezó lo de la pensión a los adultos mayores. Y eso, nada más en lo federal. Bien, acaban de escuchar esto que dijo el presidente, y es que de verdad que algunos medios de comunicación tradicionales pues han buscado la manera de atacar estas reformas, atacando, diciendo que el presidente busca privatizarlas y pues no es así. De acuerdo con lo que nos menciona el presidente AMLO, el Fondo de Pensiones para el Bienestar busca garantizar que los jubilados reciban una aportación digna. Actualmente solo se recibe el 40% del salario al jubilarse y las AFORES que no son reclamadas se les queda a los bancos a los cuales los trabajadores se afilian. Con esta reforma recibirán hasta el 100% del salario al jubilarse, se creará el fondo con los recursos de las AFORES inactivas o no reclamadas por más de 6 años, con la liquidación de FinRural, las utilidades de empresas paraestatales como es el Tren Maya, el Tren del Istmo de Tehuantepec, Mexicana de Aviación, entre otras, así como del INDEP. No van a aumentar las aportaciones y no se confiscan ni expropian las AFORES. Y es que es importante que ustedes sepan esta información porque si no se informan, obviamente, con esos medios de comunicación que buscan afectar estas reformas, pues ustedes se pueden creer una mala idea de estas reformas que pues realmente van a beneficiar a todos los trabajadores. Y eso les va a dar más ingresos para poder vivir con un poco de tranquilidad en el último tramo de su existencia. Pero miren cómo era la ley Zedillo y cómo era la ley Calderón. ¿No tienes lo que mostraban ahora? Esto era antes de la reforma que hicieron en el periodo neoliberal. Quien ganaba 10,000 pesos se jubilaba con 10,000. Miren la pensión por las reformas de Zedillo y de Calderón. El que ganaba 10 se iba
a jubilar con 2,700. Nosotros, con una negociación que hicimos con el sector empresarial, logramos aumentar a 6,000. Pero de todas maneras no es suficiente. ¿Cómo se aumenta a 6,000? Porque los empresarios de manera voluntaria decidieron aumentar sus aportaciones para la pensión de sus trabajadores. Fue un buen gesto, esto en el 20, y se elevó también porque las AFORES, esta reforma significó privatizar el manejo de las pensiones, que antes eran manejadas por el gobierno, y aquí dijeron vamos a privatizarla porque esa era la moda en todo el mundo, en todos los países, privatizar todo. Entonces, logramos también aumentar a 6,000, porque no solo manejaban estas corporaciones privadas las pensiones, sino que cobraban comisiones elevadísimas por el manejo del dinero. Se cobraba en México más que en Estados Unidos, que en Colombia, que en Argentina, que en Chile, que en cualquier país. ¿Por qué? Porque los que trabajaban en Hacienda eran empleados de los bancos. ¿Cómo los gobiernos neoliberales estaban al servicio de los potentados? No había un gobierno del pueblo, para el pueblo. Era un gobierno. Bien, acaban de escuchar esto que dijo el presidente, es la explicación más clara que hemos visto hasta este momento de cómo es que él pretende aportar y no privatizar en cuestión de las AFORES, y es necesario que ustedes siempre se mantengan informados. Ya aprobaron la creación del Fondo de Ahorro para las pensiones del bienestar, solamente hay que esperar que también aprueben esas reformas que él implementó, aparte de que también mencionó que otro beneficio que pueden obtener estos adultos mayores pensionados del IMSS y del ISSSTE es que también pueden recibir la pensión del bienestar de los adultos mayores, lo cual pues en la actualidad se proporciona 6,000 pesos bimestrales. ¿Qué te pareció este video? Te invito a que comentes, a que nos compartas tu punto de vista, que te estaremos escuchando. Esto sería todo, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.